Pero el régimen de Nayib Bukele, que venía siendo una dictadura en negación desde 2024, ante lo copioso de las evidencias, se quitó por fin la máscara y permanecer a su alcance ya no es opción razonable. En resumen, si te molesta un gobierno que encarcela criminales, tal vez el problema no es el gobierno, tal vez el problema es tu complicidad. Según Milenio, Bukele es un dictador con más del 90% de aprobación. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. De verdad hay gente que todavía se traga el cuento de que en El Salvador vivimos una dictadura. Por favor. Lo que pasa es que a algunos les arde ver un país que por fin se sacudió a las maras y a los políticos de siempre. Hoy vamos a leer, analizar y por supuesto a despedazar el artículo de Milenio sobre la persecución a la mara salvatrucha y la supuesta dictadura de Bukele. Prepárense, pónganse los cinturones porque aquí no hay espacio para la hipocresía ni para el periodismo hipócrita de escritorio. Aquí se habla con datos, con historia y sobre todo con la voz del pueblo. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Me voy de El Salvador. La persecución de la mafia de Estado me obliga a huir. Que ese dictador me haya robado mi país no significa que sea suyo. Te voy a extrañar, lugarcito loco. El artículo empieza con el drama de un periodista de apellido Dawison que convivió con las maras, que huye del país, como si fuera la primera vez en la historia que alguien se va de El Salvador. Lo pintan como una víctima, como si antes las maras le hubiera dado flores en los retenes. No, pues, guau. ¿Dónde estaban estos ahora exiliados cuando la MS-13 tenía barrios enteros bajo su ley? ¿Dónde estaban cuando la gente vivía con miedo de salir de noche, de ir a la tienda, de mandar a los hijos a la escuela? Claro, ahí sí nadie decía nada, pero ahora que el gobierno les quitó el micrófono y los privilegios, resulta que todo es dictadura. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que muchos de estos periodistas, esos que ahora se rasgan las vestiduras, nunca pisaron un barrio popular, pero son expertos en realidad nacional. Hablan de represión ahora desde Madrid, desde Miami, desde las redacciones, donde el único disparo que escuchan es el del microondas cuando calientan el café. El verdadero periodismo es el que vivió el terror de las maras, no el que vivió con las maras, que es muy diferente, señor Dawison. Esos periodistas sí agradecen el cambio. Pregúntenle a cualquier reportero de calle si prefiere la libertad de antes o la seguridad de ahora. Sitio de noticias Milenio. Se nos ahogó El Salvador. La carta de despedida de un periodista en el exilio. La democracia en El Salvador no cayó de golpe, se fue ahogando de a poco. Luego de denunciar pactos de la dictadura de Bukele con capos de la MS-13, un periodista relata su exilio. Vámonos. Juan Martínez Dawison, desde algún lugar fuera de El Salvador. Fragmentos de la carta publicada. En esta gente y en esa agua que les invadió la vida, pensaba yo el 30 de mayo cuando salía de El Salvador rumbo al exilio. Pensaba en quienes quedan atrás y recordaba mi casa y mis amigos. A algunos será difícil volver a verlos, pero el régimen de Nayib Bukele, que venía siendo una dictadura en negación desde 2024, ante lo copioso de las evidencias, se quitó por fin la máscara y permanecer a su alcance ya no es opción razonable. Nayib Bukele dejó de fingir y se movió en consecuencia con su posición de dictador. Pareciera que ahora actúa bajo la lógica así, ya saben que soy un dictador, pues actuaré como tal. La madrugada del 18 de mayo fue arrestada Ruth López, una abogada muy reconocida en El Salvador y fuera de él.
Pasó años denunciando la corrupción de este gobierno y metiendo cuanto recurso legal le fuera posible. Tengan decencia, esto un día se va a acabar, dijo a los policías que llegaron por la noche a raptarla de su casa. Poco más se sabe de ella. Durante los gobiernos anteriores, la tasa de homicidios llegó a 103 por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Eso sí era democracia, no la democracia de los cementerios. Pero claro, nadie se exiliaba porque mientras los muertos eran anónimos, nadie protestaba. Nayib Bukele, conferencia de prensa 2023. No estamos persiguiendo a la prensa, estamos persiguiendo criminales. En resumen, si te molesta un gobierno que encarcela criminales, tal vez el problema no es el gobierno, tal vez el problema es tu complicidad. Según Milenio, Bukele es un dictador con más del 90% de aprobación. ¿Dónde se ha visto semejante dictadura? La gente sale a las calles, va a conciertos, llena estadios, celebra en las plazas. ¿Eso es dictadura? No, señores, eso se llama respaldo popular. Pero claro, a los opinólogos y periodistas ahora internacionales esto no les gusta. Ellos prefieren la democracia de los privilegios, donde los mismos de siempre se reparten el poder y la inseguridad es la norma. ¿Sabe usted cuál es el verdadero problema para estos medios? Es que Bukele no les pide permiso, que no negocia con la vieja guardia, que no le debe favores a nadie, y eso les da terror, porque por primera vez en décadas el pueblo tiene voz y la voz del pueblo no les gusta. ¿Dictadura? Sí. Dictadura era cuando la MS-13 decía quién vivía y quién moría. Hoy los únicos que tiemblan son los que han perdido el control del territorio. Latino Barómetro 2024. El 92% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele. Dictadura, por favor. Si los dictadores tuvieran estos números, la ONU estaría vacía. Mario Vargas Llosa, 2022. El mejor antídoto contra el populismo es la democracia real. Pero ¿quién define qué es democracia? Exacto. ¿Quién define la democracia? ¿Los que nunca han puesto un pienso y apango? ¿O la gente que ahora sí puede caminar tranquila por sus calles? El artículo enumera abogados y activistas detenidos como Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, pero que casualmente omiten los detalles porque están siendo investigados por defender derechos humanos o por encubrir a los mismos que destruyeron al país. Aquí no hay persecución política, aquí hay justicia. Y si la justicia incomoda a los que antes vivían de la impunidad, los que antes se sentían intocables, ahora tienen miedo. Y eso es exactamente lo que debía pasar. ¿O acaso se nos olvidó que estos defensores nunca levantaron la voz cuando la corrupción era pan de cada día? Ahora que les toca rendir cuentas resulta que son mártires. Por favor, el pueblo ya no cree. El pueblo sabe quiénes son los verdaderos perseguidos, los que durante años vivieron bajo el yugo de las maras y la corrupción. El Faro, 2024. Ruth López fue señalada por presunta participación en lavado de dinero y obstaculización de la justicia. Lavado de dinero, obstaculización de la justicia. Pero claro, para Milenio son inocentes. Para el pueblo son parte del problema. Nayib Bukele, Twitter, 2024. En El Salvador la ley es para todos, incluso para los que antes la escribían. Y eso precisamente es lo que más les duele, que ya no son intocables. El argumento favorito de la prensa internacional, Bukele pactó con las maras. Pruebas, ninguna. Solo los rumores, columnas de opinión y mucha imaginación. Lo que sí es real es que los salvadoreños caminan libre, los homicidios han caído a niveles históricos y la MS-13 está donde debe estar, en la cárcel o huyendo. Pero claro, eso no vende titulares. ¿Saben qué es lo que más molesta a los analistas? Que la gente ya no les crea, porque la realidad se impone. Las familias vuelven a reunirse en los parques, los negocios florecen, el turismo crece y eso es producto de un pacto. No, señores, eso es producto de decisiones políticas y valentía. Lo demás es puro resentimiento de los que perdieron el negocio. BBC Mundo, 2024. El número de homicidios en El Salvador cayó un 92% desde 2015. ¿Y la prensa internacional? No, seguro es un pacto secreto. Señores, el único pacto aquí fue con la vida. Nayib Bukele,
Discurso Asamblea 2024. Nos acusaron de pactar con criminales. Ahora nos acusan de capturarlos. Y así será siempre. Cuando no puedan negar el éxito, lo quieren ensuciar. El artículo llora porque los analistas y periodistas ya no pueden manipular la opinión pública como antes. Ahora la gente no les cree, porque la realidad le ganó al relato. Los que antes imponían agenda desde sus columnas, hoy se quedaron sin audiencia. Y eso para ellos es el verdadero terror. Saben qué es lo que nunca van a entender, que el pueblo salvadoreño ya despertó, que no necesita intermediarios para saber lo que pasa en su país, que la seguridad, la esperanza y la dignidad no son negociables, y que por primera vez en décadas El Salvador es dueño de su destino. CNN 2024. Más de 70% de los salvadoreños se sienten más seguros que nunca. Eso sí les da miedo, la gente no cree, porque la realidad le ganó al relato. Nayib Bukele. Entrevista Tucker Carlson 2024. Antes el miedo era salir a la calle. Hoy el miedo es perder el monopolio de la narrativa. Hoy mis hijos pueden ir a la escuela sin miedo. Eso nunca lo vi antes. Ana Martínez, madre salvadoreña. Deutsche Welle 2024. Eso no sale en los grandes medios, eso no les gusta citarlos, pero esa es la verdadera transformación, la que no cabe en los titulares, pero que se vive en cada casa, en cada barrio y en cada familia. Nayib Bukele, BBC 2023. Si la comunidad internacional quiere ayudar, que venga a ver lo que logramos, no que critique desde lejos. Andrés Oppenheimer, CNN 2024. Bukele es un fenómeno. Nadie puede negar que ha cambiado la seguridad en El Salvador. Hasta los que no son fans lo reconocen. El Salvador ya no es el mismo. Ministerio de Seguridad 2024. Homicidios de 6.656 en 2015 a menos de 200 en 2024. Extorsiones, reducción del 80%. Turismo, crecimiento del 30% anual. ¿Eso es lo que les duele? Los números no mienten, aunque los opinólogos sí. Y saben que eso es lo que verdaderamente es trágico, que los que hoy lloran dictadura son los mismos que callaron ante el verdadero infierno. Los que hoy se exilian porque ya no pueden manipular, robar o pactar con criminales son los mismos que andan llorando. Hoy El Salvador respira y hoy El Salvador camina, y lo que no entienden estos es que sigan llorando en sus columnas porque la historia ya eligió del lado del pueblo y del lado del presidente Bukele. Nayib Bukele, Discurso Presidencial 2024. Esta generación será recordada por haberle devuelto la esperanza a El Salvador. ¿Democracia ahogada? No, aquí lo que se ahogó fue la corrupción, el miedo y la complicidad. A los que escriben desde lejos ahora, vámonos. Pero váyanse tranquilos, porque El Salvador al fin es un país libre. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.